Pas. Voilà, la réalité, c'est que c'est l'Allemagne qui nous a rendus dépendantes au gaz russe, car l'Allemagne a fait un choix stupide et grave pour nous, Français, c'est-à-dire le choix du gaz, du charbon, plutôt que du nucléaire, dont elle a fermé des centrales. Donc, je vais restituer à la France sa souveraineté en matière énergétique, en sortant du marché européen de l'électricité, pour pouvoir vendre l'électricité aux Français au prix auquel nous le sortons nous, c'est-à-dire 50 euros le mégawattheure, plutôt que les 3000 euros mégawattheure que du marché européen que nous avons atteint lundi matin entre 7h y 8h. Pues ahí tienen, Marine Le Pen a escasos días de esas elecciones francesas poniéndole más tensión en Europa. Aumentan los problemas en un momento en el que Europa tiene que contestar también a Rusia, tiene que mantener una posición fuerte. Orbán empezó a resquebrajar desde el domingo que se ganaron las elecciones, pero sobre todo cuando ayer decía que nada de esas sanciones al carbón y que nada de no pagar en rublos, por lo menos Hungría, vamos a ver hasta qué punto se paran esas nuevas medidas y sobre todo lo que afecta al carbón. Tendría Hungría la posibilidad de bloquear. Dicen fuentes europeas que no lo va a hacer Hungría, pero en su mano está todavía. Y aquí está el otro punto clave en el que se está generando la desconfianza, la incertidumbre, el desequilibrio, en el que sí Francia finalmente tiene un giro hacia Marine Le Pen, que ayer abrió la puerta, la mano a un gobierno de unidad nacional con la extrema izquierda, podría poner patas arriba al conjunto de la Unión Europea. Es el peor escenario en el que se puede encontrar Europa, el peor escenario en el que se puede encontrar la Unión Europea para afrontar en el medio plazo, en el sentido de la estabilidad, del equilibrio que pueda tener Europa. Se quedaría o se formarían en Europa dos bloques muy diferenciados, muy diferenciados, antagónicos, y eso el mercado lo está viendo ya desde hace unas semanas. Esto no viene de ahora, esta es la relación euro-dólar, donde ayer veíamos como Barclays le pedía a sus clientes que se deshicieran de euros ante este riesgo, el de Marine Le Pen. Fíjense el movimiento euro-dólar, el cambio ya está en 1,086. El cambio del euro con dólar en este movimiento en el que las dudas sobre Francia, las dudas sobre las elecciones, que parecían ya marcar un camino muy sencillo, empiezan a poner una piedra en el camino que parece un pedrusco ya importante, porque las opciones de Marine Le Pen son altas. Por lo menos de disputar en un entorno de 51-49 esas elecciones. Y a partir de ahí, la abstención puede incluso darle un vuelco. Ha recuperado Marine Le Pen cerca de 7 puntos porcentuales en apenas 3 semanas. Las elecciones francesas marcan gran parte de la visibilidad de Europa para la respuesta a los problemas externos. Pero Marine Le Pen tiene opciones de ganar. Y ese es el problema de lo que se está viendo en este cambio euro-dólar. Ayer sí que se vivió, fíjense en el gráfico del petróleo, sí que se vio un movimiento contundente de la Agencia Internacional de la Energía. Ya lo había avanzado un poco Estados Unidos, ahora fíjense el movimiento también del petróleo, este Brent europeo, que ya está en 100,76, pero el West Texas ya está en $95. Ahora mismo sí se ha conseguido rebajar y la duda está en ver si esa salida de petróleo que ha hecho la Agencia Internacional de la Energía sirve a medio o largo plazo o mete en una ratonera importante a todo el conjunto de los países que están dentro de la Agencia Internacional de la Energía, intentando pelear contra Rusia y contra la OPEP para liberar más barriles de petróleo y bajar este precio del Brent y también del West Texas. Fíjense en las caídas que va teniendo ya en los últimos días y en las últimas semanas el precio del petróleo, con un movimiento bajista importante, este del West Texas, que después de la jornada de ayer ya ve cómo el precio se sitúa en unos términos de 100 hacia abajo y no de 100 hacia arriba. Pero la duda ahora está en intentar entender en los próximos días, en las próximas semanas, si esa liberación de reservas ha sido una liberación, un alivio, o si ha sido un error estratégico que puede poner a las economías, sobre todo francesa, alemana, inglesa y Estados Unidos, en una ratonera contra Rusia, y que esto sea solo un accidente en el camino.
Vamos a ver cómo va avanzando también el precio del petróleo, porque puede relajar mucho también a las bolsas, puede relajar mucho la inflación y puede quitar el gran problema que hay ahora mismo encima de la mesa. Con todo este escenario, ayer James Bullard, el más hawkish de la Reserva Federal, quien más quiere los tipos de interés hacia arriba, el único que en la última reunión dijo que no estaba de acuerdo con el resto de compañeros, pidió 0,50% de subida en lugar de 0,25%, hizo una conferencia en la que marcaba claramente cuál es el escenario de tipos más hawkish que puede haber ahora mismo en el mundo. Citó la regla de Taylor, fíjense, pero marcó un camino muy claro sobre 2 puntos, miren en los gráficos, 2 puntos en los que se actuó de manera distinta. La conferencia fue una conferencia para guardar. La pueden ver también, o pueden ver los detalles en nuestro canal de YouTube, lo contamos ayer por la tarde-noche, pero cita 2 momentos, 1974, 1983. 1974, Paul Volcker dice, James Bullard, error histórico, 1983, la clave de todo el progreso, de esa escasez de recesiones, de ese auge económico desde mitad de la década de los 80 hasta nuestros días. Y dice James Bullard, la clave está en la manera en la que se afrontó la inflación. Dice, esta teoría de Taylor aplica teorías monetarias basadas en un mínimo de interpretación sobre el elemento persistente de la inflación, algo que se ha negado por parte de los bancos centrales en el último año y medio. Dice, siempre hay un componente persistente, siempre hay un mínimo de componente persistente de la inflación. Por eso es recomendable ir incrementando los tipos de interés para no estar por detrás de la curva de tipos. De tal manera que si estamos por delante podemos controlarla, podemos ir recogiendo la inflación, podemos ir ralentizándola, podemos ir conteniendo los precios. Si estamos por debajo no llegamos a cogerle y se nos marcha la inflación. Dice, sin embargo, no está todo perdido porque hubo un cambio en la concepción, dijo ayer, del estar detrás de la curva, del behind the curve, en el que dice, es más creíble ver lo que decían en los 70 que lo que luego los bancos centrales estuvieron haciendo a partir de 1990, entendiendo esa detrás de la curva de otra manera. Y vamos a ver el siguiente gráfico. Hemos destacado 4 o 5 diapositivas que marcan muy claro cuál es el posicionamiento de Bullard y por qué él pide esos famosos, seguro que lo han visto, 3% de inflación, entre el 3, 3,25, 3,5 ya de tipos de interés en Estados Unidos. Dice, el momento actual es del 5,4%, febrero de 2022, si enlazamos hacia atrás nos chocamos con 2 momentos. El famoso de 1983, 1985, 1983 y el famoso de 1974. Dice, al chocarnos con el momento en el que se veía ese 5,4 de inflación, hay 2 maneras de afrontar ese punto de la inflación. Entendiendo a factores externos a la política monetaria, incluimos en la respuesta más factores que los simples factores de la política monetaria y lo que nos encontramos es esto. No contenemos la inflación, nos ponemos por detrás de la curva y tenemos un periodo, estos son 10 años, en el que la inflación está desbocada. Es la época de la guerra del Yom Kippur, 1973, primera crisis del petróleo, segunda crisis del petróleo. Ahí hay una crítica a Bullard, que es ese factor externo, por mucho que se hiciera política monetaria, quizá ese precio de la energía, que es lo que defiende, por ejemplo, Lagarde y lo que defiende Jerome Powell, es inevitable. Es decir, aquí hay un shock en el lado de la oferta donde no se puede actuar. Entonces lo que dice es, por mucho que tú hagas de política monetaria, no. Y lo que dice James Bullard es, sí. Si tú aquí aplicas no estar por detrás de la curva en el contexto o con el concepto que ahora vamos a explicar, esto lo que se consigue es esto. Mismo momento, fíjense, 30 años prácticamente, sin recesiones, sin volatilidad y con unos tipos de interés relativamente bajos, pero porque primero le has dado un capón a la inflación y la has tirado al suelo. La has dejado groggy, está ahí tumbada y le cuesta levantarse. Aquí le estás dejando y no llegas a darle, metafóricamente. Entonces,
el cambio de concepto de política monetaria, dice aquí en 1983, se aplicó una política monetaria pura, en la que se veían factores solo de política monetaria para contener la inflación. Fíjense la prosperidad y el momento de crecimiento que se ha vivido en estos 30 años. Entonces dijo Bullard, no podemos caer en esto. Pero para caer en esto, para poder llegar a este punto y lanzar la inflación y volver a tener 20 o 30 años de crecimiento y de visibilidad de tipos que puedan estar un poquito más bajos, los tipos tienen que estar entre el 3 y el 3,5% aquí. Solo de esa manera, bueno, aquí, allí, pero para volver a igualar este momento necesitamos esos tipos en el 3%. Fíjense lo que decía también James Bullard, dice sobre 1974, el modelo que él cree que no debemos volver a repetir ahora. Dice, la Reserva Federal estaba viendo el core de la inflación similar a hoy, con políticas que no eran solo monetarias, no monetary factors, factores no monetarios que afectaban también a la inflación. Esta conferencia empezó diciendo el paro está en el 3%. Es decir, mercado laboral, que es el otro criterio que tiene la Reserva Federal, está cumplido. Entonces, dejémoslo a un lado, centrémonos en política monetaria porque no es un problema. Entonces dice, factores no monetarios afectaron a la inflación. 1974, el FONC mantuvo una política monetaria relativamente baja para enfrentarse a los riesgos de la inflación. Eso asoció unos intereses relativamente bajos de interés y, consiguientemente, la experiencia fue que la inflación se mantuvo por encima del 5,4%. Ahora mismo, Estados Unidos en febrero, 5,4%. Y se mantuvo cerca de 10 años. La economía real, por culpa, dice Bullard, de esta política monetaria expansiva en un momento en el que no debía ser expansiva por ver otros factores, fue volátil y con múltiples recesiones. Fue una década económicamente muy complicada, dice él, a partir de tomar esa decisión. En 1983 toma el camino contrario. La Reserva Federal ve que la inflación tiene un interés muy parecido, es decir, un crecimiento muy parecido al actual, 5,4% exactamente, pero tiene un acercamiento diferente sobre la política monetaria y no vio más factores que los monetarios a la hora de responder a lo que estaba sucediendo con la inflación. La Fed mantuvo una política de tipos relativamente alta, intentando descender esa curva de la inflación, y eso hizo que tuviera unos tipos de interés relativamente altos. Consiguientemente, en los siguientes 10 años se mantuvo por debajo del 5,4%. Dice, la economía estuvo estable y sin recesiones hasta el 90-91 del pasado siglo. En contraste del 74 y del 83 era el estar detrás de la curva. Principal problema que ahora tiene la Reserva Federal. No es que esté detrás de la curva, es que está a kilómetros de la curva. Por lo que, dice Bullard, la próxima reunión de la Reserva Federal tiene que ser de 50 puntos básicos. Solo de esa manera quitaremos de la demanda interna el estímulo, quitaremos M3 del conjunto del sistema, masa monetaria, y entonces conseguiremos detener parte de la inflación. Solo hay una duda, el shock de oferta y no de demanda que padece la economía. Bullard, en el siguiente gráfico, nos explicaba el momento actual y decía, en este escenario de ahora, con un objetivo de inflación en el 2%, todas estas ramitas que se nos están yendo en función de que sea el core de la inflación, o sea toda la inflación conjunta, o sea esa explicación que va dando la Fed de Dallas sobre la inflación, todas están por encima de nuestro objetivo, por lo que ya estamos por detrás de la curva. De tal manera que cuanto más se tarde en aplanar esto, en tirar hacia abajo, más problemas va a tener la economía, y ya han visto lo que nos decía sobre 1984 y 1973. 1974 y 1983. Vamos a ver el siguiente gráfico,
Esta ha sido una de las claves fundamentales, James Bullard, de la jornada de ayer. La otra, el precio del petróleo. Estos son los 120.000 millones de barriles de petróleo que no serían tan importantes si no hubieran dicho estos países que van a ser 240 en 6 meses. El compromiso, si no disminuye ese precio, son 240.000 millones, el doble. Aquí hay países como Francia que van a sacar 6 millones de barriles, Alemania, y tenemos también, bueno, está España aquí, Grecia, Hungría, el conjunto también de la AIEA, de la Agencia Internacional de la Energía, que va a darle un impulso. Ya hemos visto al inicio que el precio del petróleo ha conseguido mantenerse en esas tasas. No sé si tenemos algún gráfico más para entender y para ver qué está sucediendo esta mañana. Este es el gráfico que nos explica, según datos de Bloomberg, cómo el gas natural ha pasado en precio al carbón. Y fíjense que el momento en el que le pasa el gas natural al carbón, llegan las sanciones al carbón, que van a conseguir subir el precio del carbón, retirando oferta con la misma demanda para que ese precio que estaba cayendo, sobre todo en comparación con el gas natural, ahora tienda a subir en cuanto las sanciones se terminen de concretar, sobre todo las de Europa. Sobre todo las de Europa. Pero fíjense el movimiento del gas natural con ese precio ya por encima del carbón histórico, un movimiento que sin duda está marcando también gran parte de lo que está sucediendo en la economía. Ayer, en la parte más bélica, guerra de Ucrania, todavía sigue todo el escenario bélico abierto de par en par. Ayer Lavrov hablaba del tema geopolítico clave. Se lo preguntaremos a Antonio Alonso en apenas media hora. Dice que el mundo ya ha cambiado y que Estados Unidos no está terminando de ver que ese mundo va a ser diferente, va a ser multilateral y no habrá una potencia que imponga a las demás. Escuchen a Lavrov, al ministro de Exteriores de Rusia. Новая реальность, когда однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое, и когда складывается многополярная реальность. Это объективный процесс, его невозможно остановить. Реальность, в которой будет не одна держава править, а в которой необходимо договариваться между всеми ключевыми государствами, которые сегодня имеют решающее влияние на мировую экономику, на мировую политику, и которые при этом, осознавая свое особое положение, обеспечивают базовые принципы Устава ООН, которые начинаются с основополагающего принципа суверенное равенство государств. Никто на этой земле не должен рассматриваться как второстепенный игрок. Все равны и все суверенны. 8:18 y ese boomerang que va y viene, sanciones, repercusión económica también para Europa, para Occidente, tiene una visión clave también en este gráfico de la Fed de Atlanta, en ese GDP Now, en ese PIB de hoy que la Fed de Atlanta va sacando. Ojo, porque el cambio sí es fundamental. Ese movimiento por debajo del 1% del crecimiento de la economía norteamericana a fecha 3 de abril sí está marcando una afección muy importante a lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania, a pesar incluso de la liberación de esas reservas por parte de Estados Unidos, reducción un poco de la presión inflacionaria, pero afección al conjunto de la economía que la Fed de Atlanta en este GDP Now ya entiende que tiene el Producto Interior Bruto norteamericano por debajo del 1%. Cambio importante porque nos está retrotrayendo sobre todo al inicio de la guerra de Ucrania, todavía un poquito por encima, pero en ese entorno en el que la afección vuelve a ser muy importante. 8:19 de la mañana, Eva Villanueva, ¿cómo vienen los mercados asiáticos? Buenos días.